Ten mucho cuidado. Estos 7 errores pueden costarte tus beneficios del Seguro Social. ¿Sabías que pequeños errores pueden costarte una fortuna en tus beneficios del Seguro Social? Verificar regularmente temas como ser tu historial de ingresos, conocer las reglas sobre trabajar y reclamar beneficios, son uno de los cuantos puntos que son muy importantes para no caer en este problema. ¿Quieres saber más sobre cómo puedes maximizar tus beneficios del Seguro Social? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Déjanos un comentario si es que tienes alguna pregunta, algún tipo de experiencia sobre el Seguro Social. Nos encantaría saber de ti. Ya sea que cuente con el Seguro Social para financiar la mayor parte de sus ingresos de jubilación, o por último hasta complementarlos, sin duda alguna querrá asegurarse de obtener todo el dinero al cual tiene derecho. Sin embargo, con tantas maneras de reclamar beneficios, especialmente si es el caso de que estás casado o lo estuviste, pequeños errores son los que podrían terminar costándote mucho dinero a lo largo del resto de tu vida. Al saber qué errores del Seguro Social debes de evitar, tu jubilación será más fácil de manejar, incluso si deseas jubilarte temprano. El primer error es no verificar tu historial de ganancias. Incluso si faltan décadas para que puedan solicitar la seguridad social, podrías estar cometiendo un gran error si no llevas un registro de tus ingresos anuales. La cantidad de beneficios de seguridad social que recibe dependen de tu historial de ingresos, por lo cual si ese registro es incorrecto, es posible que no reciba los beneficios a los cuales tiene derecho. Los errores pueden ocurrir por una variedad de razones, incluido que un empleador informe una cantidad incorrecta de ganancias o que sus ganancias no aparezcan porque se casó o se divorció y su cambio de nombre no se procesó correctamente. ¿Qué es lo que podemos hacer ante este problema? Para poder evitar perder dinero debido a errores con tu registro de ingresos, debes revisar tu estado de cuenta anualmente. Si notas errores, puedes reunir pruebas de tus ingresos para enviarlas a la administración del Seguro Social, como tu formulario W2 o tus talones de pago. Una vez que la administración del Seguro Social haya verificado tu solicitud, va a corregir su registro. Es mucho más fácil demostrar un error que ocurrió el año anterior, cuando todavía tienes tus registros a manos. Al igual que uno que ocurrió hace 10, 20 o más años, porque probablemente no tienes ni rastro de papel que se remonte a ese momento. Error número 2. No trabajar lo suficiente. Para calificar a los beneficios de jubilación del Seguro Social, necesita al menos 40 créditos laborales. Puede obtener hasta 4 créditos cada año, según sus ingresos. En este año 2024, debe ganar más de $1,800 para obtener un crédito, o al igual que unos $8,000 a $9,000 para obtener el máximo de 4 créditos. Además, sus beneficios se calculan en función del promedio de sus 35 años de mayores ingresos. Si tienes menos de 35 años de ingresos, se promediará $0 por cada año que no tengas ingresos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? A medida que se acerca la jubilación, revise primero tu declaración de ingresos para asegurarte de que tienes suficientes créditos para calificar el Seguro Social. Si aún no tienes los 35 años de ingresos, considera si trabajar 1 o 2 años más podría ayudar a aumentar tus beneficios de Seguro Social. Por ejemplo, si su primera carrera profesional no le proporciona una cobertura del Seguro Social, trabajar 1 o 2 años más podría garantizar esta calificación para de este modo recibir los beneficios del Seguro Social o aumentar el monto de tu beneficio mensual. Error número 3. Empezar a cobrar la Seguridad Social demasiado pronto. Usted puede solicitar los beneficios del Seguro Social tan pronto como cumpla 62 años.
Sin embargo, para todas las personas nacidas luego del año 1959, la reducción para solicitar beneficios a los 62 años es del 30%. Los beneficios más bajos son permanentes, o sea que sus beneficios no aumentarán una vez que alcance la edad de jubilación completa. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Esperar más tiempo antes de solicitar nuestros beneficios. Por mucho que desee dejar su trabajo el día en que sea elegible para el seguro social, es posible que esa no sea la mejor decisión desde el punto de vista financiero. Si tiene buena salud y espera vivir una jubilación prolongada, esperar para maximizar sus beneficios podría ser crucial en sus últimos años. Si puede esperar más allá de la edad de jubilación completa, sus beneficios podrían aumentar hasta un 8% por cada año que espere, esto hasta los 70 años. Error número 4. Esperar demasiado para solicitar los beneficios. Aunque el beneficio mensual aumenta cada mes que esperas para poder reclamar tus beneficios, esto no significa que siempre sea mejor esperar tanto como sea posible. Si vives hasta la expectativa de vida promedio, teóricamente no importará si solicitas los beneficios antes o después. Y es que esto se debe a que el monto de reducción del beneficio por solicitarlo antes y el aumento del beneficio por demorar tus solicitudes se equilibran. Pero muy pocas personas son exactamente promedio. Si tienes mala salud, solicitar la prestación de una forma temprana podría resultar en más beneficios a lo largo de su vida. Además, si tienen problemas de liquidez, una inyección de cheques de beneficios mensuales a una edad más temprana podría ayudarle a saldar deudas o evitar endeudarse, lo que en última instancia podría ahorrarle dinero a largo plazo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Considere su situación antes de aceptar los beneficios. No suponga que esperar hasta los 70 años es lo mejor para su situación. En lugar de eso, haga los cálculos usted mismo o trabaje con un asesor financiero y pueda considerar sus circunstancias particulares. Por ejemplo, si tiene problemas de salud y no espera vivir hasta los 75 años, y mucho menos hasta los 80, recibirá más beneficios totales si es que los solicita antes. Independientemente de cuándo decida reclamar sus beneficios del seguro social, asegúrese de inscribirse hasta en el Medicare por última instancia a sus 65 años. Error número 5. Considerar solo sus propios beneficios. Si solicita los beneficios del seguro social a los que tiene derecho basándose únicamente en tu historial de ingresos, podría perderse un beneficio mayor. Y es que esto especialmente es importante si es que no tiene suficientes créditos laborales para calificar en función de su propio historial de ingresos. Por ejemplo, si usted era ama de casa mientras su cónyuge trabajaba, es posible que no haya obtenido el mínimo de 40 créditos laborales para calificar, o que por último su beneficio sea pequeño. Sin embargo, aún así podría calificar para recibir los beneficios del seguro social. Todo esto en virtud del historial laboral de su cónyuge. Entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos considerar el historial de ingresos del cónyuge. Verifique cuánto sería elegible para recibir según el historial laboral de su cónyuge antes de decidir cómo reclamar los beneficios. Si está divorciado, también podría reclamar beneficios según el historial de ingresos de su ex cónyuge, si es que el matrimonio duró al menos 10 años. Usted tiene unos 62 años o más, no está casado y su ex cónyuge es elegible para recibir beneficios de jubilación o discapacidad del seguro social. Y pues el beneficio de su propio trabajo es menor que el que recibiría según el historial de ingresos de su ex cónyuge. Error número 6. No coordinar los beneficios con su cónyuge. Si usted está casado y usted y su cónyuge analizan sus beneficios de una manera aislada, podrían estar perdiendo estrategias para maximizar sus beneficios de jubilación combinados. Por ejemplo,
Si su cónyuge planea reclamar beneficios basados en su historial de ganancias del Seguro Social, no recibirá ningún crédito adicional por retrasar el reclamo de beneficios más allá de la edad de jubilación completa. ¿Qué podemos hacer? Debemos coordinar las estrategias de reclamación. Cuando usted y su cónyuge trabajan juntos en su plan del Seguro Social, puede asegurarse de maximizar sus beneficios de jubilación combinadas. Por ejemplo, un cónyuge que gana poco puede empezar a reclamar prestaciones basadas en ingresos del cónyuge que gana más cuando alcance la plena edad de jubilación completa. Mientras tanto, el cónyuge que gana más retrasa el pago de las prestaciones para aumentar sus créditos de jubilación. Pues esta estrategia puede ser complicada, por lo cual vale la pena consultar también con agentes externos. Error número 7. No planificar los impuestos sobre beneficios del Seguro Social. Y es que hasta el 85% de sus beneficios del Seguro Social podrían estar sujetos a impuestos federales sobre la renta, si es el caso de que percibe ingresos externos y sustanciales, como lo son salarios o dividendos. El porcentaje de sus beneficios que están sujetos a impuestos sobre la renta dependen de sus ingresos combinados, los cuales equivalen a su ingreso bruto ajustado, cualquier ingreso por intereses no tributable y la mitad de sus beneficios del Seguro Social. Entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos planificar los impuestos de una forma proactiva. Realizar una planificación fiscal puede ayudarle a asegurar de no pagar al IRS más beneficios del Seguro Social de los que debe. Por ejemplo, si planea donar dinero a una organización benéfica, considere una distribución caritativa y que sea calificada para satisfacer la distribución mínima requerida de una cuenta IRA, en lugar de usar otros fondos. De esta manera, la distribución no se suma a sus ingresos imponibles y podría ser que una mayor parte de sus beneficios del Seguro Social cuenten como ingresos imponibles.